Amados hermanos, querida iglesia, tengan las bendiciones que cada uno merece en Dios. Esta tarde, esta noche ya es una noche como cuando nos encontrábamos buscando de Dios y buscando entender lo que era la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. Y bueno, ella hizo algo especial en nuestras vidas, que realmente vivimos de esta manera y tratamos de cumplir lo que dice la Biblia. Estuve buscando una palabra hoy día miércoles para, como lo dije el otro día, que el tema no sea tan largo para que no sea tedioso. Y la Biblia también dice que el mucho estudio, las muchas palabras son fatiga de la carne. Entonces trato personalmente y también junto a mi esposa de que siempre las palabras también no sean largas, sino que sean pocas y que sean entendibles. Se está viviendo en un tiempo donde hay muchas asperezas y cuando se habla mucho también muy largo, parecería que uno no puede detener el tiempo y detenerse para recibir todo lo que quiere decir el que está transmitiendo. Entonces ocurre algo muy especial, y es que uno corta el mensaje por la mitad, por un cuarto, y no recibimos realmente lo que se quiere decir. Entonces estuve buscando no una predicación, sino el poder descifrar una palabra. Y bueno, esta palabra que me venía a mi vida para poder hablar es casualmente la palabra que dice la Biblia, discurso. Estuve buscando en el diccionario qué quiere decir discurso, a pesar de que todos hay palabras tan parecería normales, tan usadas en nuestras vidas, en nuestro tiempo, y esa palabra discurso parecería que ya es archiconocida. Pero mirando todo lo que los puntos que detalla el diccionario que quiere decir, me quedo con una que dice que discurso es un razonamiento público. Razonamiento público, es decir, que podemos hacer un discurso siempre y cuando tengamos un razonamiento, y que ese razonamiento no debe ser para una persona, sino debe ser para todo el público que puede escuchar ese discurso. Debe ser para todo público porque es el razonamiento. Hay que razonar, hay que mirar bien, hay que buscar los términos, las condiciones para que pueda llegar esa palabra. Entonces yo, mirando este razonamiento público, veo lo siguiente. Si tuviera que hacer un discurso, si usted tuviera que hacer un discurso, ¿buscaría entender usted? ¿Buscaría que entienda el público? ¿Buscaría su razonamiento? ¿Buscaría la razón del público? Según el diccionario dice que es razonamiento público, es decir, que si yo voy a enseñar algo, tengo que saber yo, pero estudiar que esto sea bienvenido a los que escuchan. Entonces, mirando esta palabra, tengo que pensar que no estoy hablando solo, sino que estoy hablando a otras personas y estoy hablando para otras personas. Entonces yo tengo que armar, tengo que estudiar, tengo que buscar las palabras y que entienda lo que se llama una tercera persona, que es el otro que está estudiando, mirando, escuchando, participando, o como en este caso, mirando a la distancia. Entonces, amados hermanos, mirando entonces, para resumir, que discurso no es tan solo una palabrita de varias letras, discurso, sino que discurso sería el razonamiento para el público, ese es el discurso. Y la Biblia también habla de discurso.
Mire, sígame si quiere o si quiere anotar. En el libro de Job, capítulo 6, verso 6, dice, habló de los discursos de Job que era en una situación desesperante. Su discurso fue desesperante. En el capítulo 27.1 del mismo libro, dice que Job reasumió su discurso, lo dio y lo reasumió a su discurso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, aclara que al final, el fin de todo discurso es que hay que tener temor a Dios, y guardar los mandamientos de Dios. Discurso entonces nos lleva a tener temor. También habría que tener un poquito de temor de lo que decimos, un poquito de temor de que al público que tenemos no le hagamos un daño, no le hagamos un mal, y a veces hasta un mal irreparable, porque nuestro discurso a veces no está a la altura de la circunstancia de lo que queremos decir. A veces comentamos algo y decimos, no, pero yo no quise decir eso. Bueno, pero lo dijiste. Y si lo dijiste, diste tu discurso y quedó en esa manera. Por eso, para mí primeramente, para los hermanos que enseñan la palabra, para los hermanos que están al frente de algún grupo, de nuestra iglesia específicamente, y de otras iglesias también, esto le viene bien, tendríamos que estudiar esa palabra discurso y practicarla antes, estudiarla, corregirla, para que después no sea un problema, sino que sea bien aceptada, porque lo que decimos es público. Así como Dios dijo por su palabra, envió su palabra, lo curó, o curólo en otra versión, y lo sacó de su ruina, ¿verdad? Hermosa palabra. Envió su palabra. Cada vez que nosotros decimos algo, también estamos enviando palabras. Entonces tenemos que buscar que esa palabra que nosotros enviamos, cuando llegue a la persona que estamos hablando, que estamos transmitiendo, bueno, esa palabra ya no pasa a ser nuestra, ya es público, ya salió de una palabra pública. Y muchos son juzgados o somos juzgados por las palabras que nosotros decimos. En el libro de Hechos 20, capítulo 7, acota ahí la lectura, agrega esta lectura a lo que dijimos, dice que Pablo alargó su discurso hasta medianoche. Habría que mirar las circunstancias, quizá la gente necesitaba, pero hoy en día nosotros con los cultos que tenemos a Dios no podemos estirarlo hasta medianoche porque se viven en otra circunstancia. Uno es la distancia, otro es gente que a lo mejor entra en un turno de las 6 de la mañana, se debe levantar a las 5. Hay otros que entran a las 12 de la noche y están muy apurados para que se termine la predicación y termine el discurso del que está predicando esa noche. Entonces, amados, vamos a mirar el discurso oído. ¿Cuál es el discurso oído? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Entonces hablamos primero de un discurso desesperado. ¿Es el discurso desesperado o está desesperado el que da el discurso? Parecería que desesperado sería urgente. Entonces estoy dando un discurso urgente. Un discurso que lo dije y lo reasumo que es así. Un discurso desesperado, un discurso reasumido, y hay que mirar la otra parte de Eclesiastés 12, verso 13, que dice el fin de todo el discurso oído. ¿Será que está prestada la atención total al discurso que se dice? ¿Es oído el discurso o mi oído, estoy acá, pero mi oído está en otro lado y estoy escuchando otras cosas? Tendríamos que tratar de que si estamos y alguien da un discurso,
sobre todo un discurso de Dios con palabras de Dios, tendríamos que tratar de que nuestro oído esté atento al discurso de lo que me quiere decir el que está hablando esa palabra de Dios. Tomémoslo como un discurso. Me está hablando y es algo público. Es algo público. Entonces yo estoy ahí, lo voy a aceptar, me lo voy a personalizar, es decir, que sea para mi persona, pero voy a tener que escuchar lo que me dice. Esto lo certificamos en las iglesias con el amén, con el gloria a Dios, con un aleluya. Lo certificamos con eso. Es la manera de decir acepto. Es así. Yo creo. Decimos amén, decimos gloria a Dios. Entonces, la Biblia también nos habla de esta lectura que lo vamos a hacer, que está en el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, yo le voy a dar lectura en el capítulo 12, en el verso 13. Esta es la lectura. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ya lo dijimos anteriormente, el temor a Dios no es miedo, es tener temor a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces acuérdese nuevamente, el fin de todo el discurso oído es este. La pregunta sería, dígalo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el cierre de lo que escuché? ¿Qué es lo que me quiere decir después de todo lo que me habló? Después que ablandó la tierra, ¿qué es lo que me quiere decir? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, teme a Dios. Esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, sea buena o sea mala. No lo dice el predicador, no lo dice este servidor, lo dice la palabra de Dios. Dios traerá toda palabra a luz, sea buena o sea mala. Amados hermanos, queridos amigos, pastores hermanos o hermanos pastores, miremos esta parte. Para nosotros que muchas veces estamos dando una palabra, tratemos entonces de pensar que la palabra que damos pasa a ser pública, porque la palabra corre. Entonces la palabra pasa a ser pública. Ya no es una palabra privada, es una palabra pública. Y uno lo va a contar de una manera y otro lo va a contar de otra manera. Pero la manera es en cómo nosotros hicimos pública esa palabra de Dios. Acordémonos el temor. El temor también lo tenemos que transmitir a la gente, pero también lo tenemos que transmitir para nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada y que corta para allá y que corta para acá. Corta para enfrente y me corta para mí también. Corta para los dos lados. Es una de doble filo. Es una espada de doble filo. Entonces tengamos cuidado cuando hablamos de temor de Dios. De todo nuestro discurso siempre tenga algo de temor de Dios, porque es donde termina el fin de todo el discurso oído. Y un día Dios pesará tu vida, pesará la mía, pesará tus acciones y pesará la mía también. No por decir un discurso vamos a estar libres de la mano de Dios y de lo que Dios va a pesar en nuestras obras. Entonces, amado, esta sería la oración. Señor, te pido y te ruego para que tu misericordia nos alcance, para que seamos temerosos de las obras que hacemos y temerosos de nuestras palabras. Te pido y te ruego, Señor, por todos los que llevan tu palabra, por todos los que están encargados de los grupos. Te pido y te ruego, Señor, por cada consiervo, por cada siervo tuyo.
Te pido también, Señor, por cada hermano que está a cargo de algún grupo, Señor. Te pido por el grupo de los hombres, el grupo de la hora feliz, el grupo de los jóvenes, el grupo de los niños, Señor amado, el grupo de los preadolescentes, el grupo de los que salen a predicar a los hospitales, el grupo, Señor, de los que hacen las copas de leche, el grupo que trabaja en el comedor. Así que te ruego, Señor amado, que el discurso de cada uno, Señor, sea un discurso que siempre enseñe el temor a tus cosas. Gracias, Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús y gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios nos auxilie y Dios nos bendiga. Muchas gracias por escuchar y por atender a estas palabras. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.